Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Hoy queremos darle la bienvenida a este espacio maravilloso a todos ustedes para discutir algunas de las problemáticas educativas que hoy aquejan nuestro país y que por supuesto discutiremos con Dylan, nuestro experto en política educativa. Claro que sí, Alejandra. Buenas tardes para todos y todas. Es un placer poder tocar estos temas tan importantes en estos espacios de discusión con todos nuestros oyentes. Y para ello, antes de abordar la problemática educativa, es necesario contarles a los y las oyentes qué es y en qué consiste eso de la política educativa, cuáles son las que considero han generado más impacto en nuestro país y sobre todo, por qué es importante que los y las ciudadanas y la comunidad educativa en general las conozcan. Bien, pues la política, según Jorge Capella Rivera en su texto del año 2004, es ese esfuerzo que realizan los individuos de una sociedad para mejorar sus relaciones y necesidades como sociedad, y así garantizar su supervivencia y evolución. Pero para este caso, ese esfuerzo se enfoca en el ámbito de la educación y sus dinámicas que trascienden del aula a lo social, de acuerdo a sus fines y su misión. Para ello, elementos como los contenidos, la duración, la formación docente y la relevancia o prioridad para el Estado conforman los distintos escenarios de discusión y controversia. Esto que les acabo de mencionar significa entonces que las políticas educativas están sujetas a los intereses actuales que surgen del gobierno y el Estado de los miembros que a este conforman. Puedo decirles, basándome en el autor Daniel Libreros en su artículo del año 2002, que existe hoy en día en nuestra sociedad algo denominado como capitalismo y globalización. Este fenómeno que nos conecta como ciudadanos planetarios con una inmediatez tecnológica, científica, del mercado y de la economía, que necesita sobrevivir, y para ello es perentorio recurrir al control social, y para ello qué mejor que hacerlo desde las políticas públicas y sobre todo desde las políticas educativas como motor que forma social, moral, técnica y profesionalmente a un ciudadano, o para la sociedad de hoy un consumidor o un trabajador. Este mismo autor nos manifiesta que las políticas educativas de hoy en Colombia surgen en función a este fenómeno socioeconómico y cultural de la globalización. Para ello tengamos en cuenta que los fines de algunas leyes, que si bien traen avances, implícitamente incurren en dichos fines, pues que ya les mencioné. Por una parte, la Ley 115 del año de 1994, que nos recalca que a la educación no como un derecho, sino como un servicio público de una educación en una función social a las necesidades de la sociedad, o por otra parte, según el artículo 138, en cuanto a su naturaleza no solo pública, sino privada. Bien, y cuando algún establecimiento es privado, pues es necesario reconocer que existen ciertos fines onerosos. También, por otro lado, la creación del ICETEX es una notoria muestra de la mercantilización del sistema educativo y del endeudamiento al cual recaemos desde la banca privada, por así decirlo. Igualmente, pues también se responde a unas dinámicas económicas la promulgación de la Ley 749 del año del 2002 y la necesidad del Estado de formar a las poblaciones de nuestro país en habilidades técnicas que respondan a las necesidades de las empresas nacionales y transnacionales, desde la educación denominada para el trabajo, o más íntimamente la estandarización de la educación a partir de los sistemas de calidad, que responden a parámetros de corrientes filosóficas de hace mucho tiempo atrás, como el positivismo y su método científico occidental, desde la calidad certificable en el ámbito de la pertinencia de los programas, su necesidad social y su necesidad estatal. Para esto, pues me refiero a la ley 1188 del año 2008. Pero bien, no se puede decir que todo es malo. ¿Por qué? Porque también, basado en libreros, este autor también nos menciona que existen algunos desafíos para la formación de los docentes, pero este tema finalmente te lo voy a dejar a ti, Alejandro. Pero bien, en términos generales, esto nos lleva a reflexionar que las políticas educativas no son negativas en cuanto a la comunidad educativa y la ciudadanía en general se empodere y la reconozca para intervenir en su expedición o reformas, que en resumen llevan al cambio real del sistema educativo y su incidencia social. Veas el caso de la misma Ley 115 del 94 y cómo se establecen formalmente requisitos para garantizar
una educación formal y de calidad para las poblaciones rurales, las poblaciones étnicas, las poblaciones adultas, la educación no formal, etcétera. Estos grandes avances son los logros de la participación democrática y los distintos desafíos que asumen los y las docentes. Bueno, Dylan, agradecemos enormemente tus apreciaciones que son necesarias para la formación del docente dentro del contexto educativo y como lo pronunciaste hace unos minutos, quiero abordar algunos de los retos que tienen los docentes y algunas de las problemáticas de las políticas educativas en nuestro país. Hoy los maestros tienen unos retos para el cumplimiento de las leyes educativas que socializaste hace unos momentos con todos nosotros, y es que como lo menciona Rodríguez en su texto sobre cambios y reformas en educación, los maestros deberán siempre estar sujetos a las modificaciones y cambios que se generen en las políticas y reformas educativas. Esto claramente les exige actualizarse según las necesidades y los diferentes contextos, pero a su vez ampliar la visión que se tiene de su propio rol, porque evidentemente no solo será el de ser facilitador de los procesos formativos, sino deberá también ampliar su capacidad intelectual de innovación y pedagogía utilizada dentro de los diversos espacios académicos que encontramos en todo el territorio colombiano. Pero aparte de esto, los maestros, al ser los protagonistas de estos espacios educativos, también serán objetivo de críticas para los escenarios en donde no se cumplan con esos objetivos educativos. Pero no será un objeto de crítica la propia política. Es decir, la responsabilidad recae en el docente. Pero además es importante recordar que los docentes tienen unos retos dentro de todas las normatividades que se han estructurado a lo largo de la historia en Colombia, que son, por ejemplo, la creación de nuevos recursos pedagógicos, la recursividad en los contextos educativos, fortalecer los procesos intelectuales, automatización e innovación dentro de las aulas y una de las más importantes, ampliar su conocimiento en investigación de la ciencia y en la propia academia. Esto es necesario debido a que los docentes deben permitirse abrir sus conocimientos en la investigación. Hoy es un reto imprescindible para nuestros docentes asumir esta responsabilidad, pero también del Estado, el de garantizar que el papel del docente y la imagen que la población misma tiene de él cambie, es decir, que mejore. Pero en esta misma línea de problemáticas, Dylan, esas políticas que mencionas carecen a su vez de contexto. Están creadas bajo generalidades y lamentablemente en un país en donde la población es tan diversa, en donde hay desigualdad, pobreza en la mayoría de las regiones, en donde las condiciones sociales y económicas son tan complejas, las reformas y políticas allí se quedan cortas para esas zonas periféricas de Colombia. Así que la invitación sería permitirse identificar esas instituciones en las que hoy las políticas no se cumplen a cabalidad para estructurar bajo sus propias necesidades políticas que logren mejorar la calidad de vida y de la propia educación de los niños y niñas de esas poblaciones. Muy interesante, Alejandra. Realmente es importante asumir la responsabilidad que como docentes hoy asumimos con nuestros roles y ajustar las políticas educativas que hoy nos rigen. Por supuesto que sí, Dylan. Esperamos que hayan disfrutado del espacio de discusión. Lamentablemente el espacio llegó a su fin, pero los dejamos con la siguiente canción y nos escucharemos el próximo sábado con más temas sobre políticas educativas. Que tengan un excelente resto de tarde.